Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 335. Hola, soy Fran Valverde y hoy me acompañan Pere La Régula y Miquel Benítez. Muy buenas. Hola, buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué tal? Bien, por aquí. Sí, ¿no? Además, acabamos de hacer unas fotos. Sí, de visita y bueno, aquí aprovechando Aprovechando la tarde. Sí. ¿Qué tal, Miquel? Nos acompañaste en el 116. Iba a decir, si no recuerdo mal, es que lo he mirado. Wow. Entonces, claro. Pues sí que el 116 hace un tiempo ya. Una cosa, antes de saludaros, ¿me permitís que me ponga un poquito de Así, Claro. para el aliento. aliento a la... Sí, ahora se habrá se agradece. una voz más amentolada. Y se Perfecto. queda más dulce, es más Claro. dulce. Es más dulce, más próxima, ¿no? Más próxima, exacto. Muy bien. Y Nos nada, va a salir un poco más el acento hoy, al menos a mí, porque yo con Miquel no estoy acostumbrado a hablar en castellano Sí. y hablamos en catalán nosotros. Sí, mejor no entonces mirarnos porque si no se nos dispara el chip. cambiamos el chip y queda muy raro. Muy bien, Miquel, pues nada, nos visitaste y hablamos, creo que fueron 2 programas donde hablamos un poco de tu trayectoria, hablamos además de fotografía de guerra, de prensa, un poco de todo. Un poco de todo, sí, que hay, nos contaste tus experiencias además en un montón de sitios y eso, y la verdad es que estuvo súper chulo, hubo un montón de comentarios, no sé si seguiste después los programas. y Alguna todo eso, cosa me llegó, sí. Y estuvo muy interesante, pero nada, aprovechando de que venías hoy a visitarnos, pues ya te ha enganchado Ahora Pera, hay más y yo ahí, también. Bueno, bien. Bueno, hay bien. los que se enganchan Bien. y de vez en cuando nos llega un mensaje que nos dice, bueno, os conocí hace un mes y ya me he chupado los 300 programas. Pues hay que estar muy mal, pero bueno. Son 150 horas, ¿eh? Sí. Hoy ha habido otro que ha dicho en un mes, bueno, en iVoox hay comentarios y tal, y dices, ostras, en un mes, 300 programas de media hora, de media o 40 minutos, Son 150 horas largas. pues son varios días, 8 horas, ¿eh? Cada día, Sí. varios días. No, a ver, 150 es un mes entero. ¿No? A O sea, 8 horas día. Ha tenido tiempo para Sin contar fines de semana. para escucharlos y bueno. Sí, mira. No, Sí, está bien. Muy bien, la verdad es que encantados con eso, nos parece alucinante, pero bueno, sí, la verdad es que... Bien, bueno, si se puede aportar algo, pues... Y bueno, bienvenido. la verdad es que habíamos hecho un programa ya hace bastantes meses del tema de fotografía de pasarela, pero claro, aprovechando que venías y que habéis compartido además la experiencia Sí, con además esos hemos temas. coincidido en las mismas, o sea que... Sí, en algunas sí, en algunas sí, en las de la Bridal y en la 080 seguro. 080, exacto. Y luego decís también el front row. ¿Front row qué es exactamente? O sea, Bueno, eso es una... A ver, es que es una chorrada porque cada vez se cambian los nombres. sí. Claro, entonces, bueno, pues antes era el people. Eran, bueno, hay los famosillos, las celebrities. Las celebrities, O sea, VIPs. va cambiando al front row, claro. Entonces, o sea, Front row es la Es primera fila. la primera fila. Vale, La primera vale, fila es la alfombra de las roja, filas digamos. suelen estar Sí. reservadas para Los invitados, famosos invitados. del diseñador, básicamente. Correcto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como se van cambiando y se va pues eso, haciendo anglosajón todo, ¿no? Entonces, claro, o sea... Sí, además... es que Entonces, como bueno, te va a hacer un shooting, ¿no? O sea, no te va a hacer unas fotos, no, te va a hacer un shooting. O sea, es que si no, o sea, no te enteras, ¿no? O sea, entonces, bueno... Vamos a hacer un making of. Exacto. Entonces, vale. Entonces llega un momento que dices, a ver, o sea... Se nos va la pinza. Sí. Pero porque nos dejamos arrastrar. Porque al final luego sabemos que todo esto en Internet, las etiquetas en inglés... llegan Son a las más que gente funcionan, pero y bueno, funcionan pero es mejor. que esto Entonces, nos es de estamos antes acostumbrando. de Instagram, ¿eh? Sí. Todo esto es de antes de Instagram. Bueno, pero esto nos ha pasado a todos. Nosotros, mira, en Andersen Sí. hicimos un concurso hace muchos años de a ver quién se sabía más siglas. Exacto. Y todas eran en inglés. Sí. Más siglas que utilizábamos internamente en la empresa. O sea, a mí me pasaba, yo estaba hablando de cualquier cosa con los amigos y me salía un anglicismo, pero a la mínima. Claro, sí. Porque te habías acostumbrado a decirlas muchas veces. Y eso, bueno, ha ido a todo el mercado, ha llegado. Sí, al final... No solo en el mundo de empresa, a nivel de ejecutivos o reuniones, o simplemente para campañas de marketing que había que hacer. Claro, sí, que entonces... Hablamos de marketing, no hablamos de vender. Exacto. Hablamos de marketing. Hablamos de visibilidad, de darle visibilidad a lo que está... comerciales, Claro, dice. a darle comerciales. visibilidad. Sí. Bueno, pues mira, el otro día... Tenemos gente de Sudamérica, sí. ¿eh? No, O sea el que- otro día, por ejemplo, estaba en los premios Gaudí. Entonces, bueno, puse una marca en el photocall y entonces les pedía, habían actores, habían algunos cantantes y tal, y les pedía, bueno, que por favor, que tapasen la marca que había puesto con el pie. Y entonces dije, bueno, pues ya se me ocurrió una cosa, digo, mira, pues con esto ya puede ser influencer.
Sí. O sea, ya te puede dar derecho a ser influencer. Que esta es otra. Esta es otra, sí. Esta es otra. Los conceptos. Que es el famoso de toda la vida. Los conceptos. Sí. Es el famoso de toda la vida, el influencer. No, el influencer es el que marca tendencia. Que marca tendencia. Bueno, pero los famosos de toda la te vida. encuentras con gente que tiene... No, en lo que sea. Que Tú son puedes ser influencer. muy jovencitos, y llevan de influencers. ¿Vale? Bueno, claro, y cuando no O sea, bueno, llegan entonces, ni a... o sea, lo ¿Pero que- cuántos te siguen? De verdad. Exacto, de verdad. O sea, lo que no es lo que te han comprado papá y mamá. O el tieto, o Sí, quien porque sea, luego ¿no? La están- abuelita, o que sea. Hay mucho, además hay mucho mercadeo en este tema. O sea, no tienes muy claro realmente. Las marcas sí que lo miran más. Cuando tiran de alguien, miran que realmente esa persona tenga seguidores de verdad y se puede estudiar un poco. Sí, claro. Los followers. Y es que al final, cuando tú haces una acción comercial y al final ves que te compran, pues bueno, eso hoy en día es medible a través de Internet. Sí, Pues bueno, antes más lo fácil. comentábamos, antes de hacer las fotos lo comentábamos. El chaval este que empezó con los juegos, Sí. a hacerse vídeos, los Sí, un juegos que niño. le regalaban su padre, y ahora las una marcas... niña, sí. le envían los juegos. Sí, claro. juguetes, y ahora ya no solo para que juegue. lo que escuchas, y no lo regala solamente al padre. te piden cosas, pues eso, juguetes o lo que sea, sino ya te cobran directamente. Sí. Los influencers ya están cobrando por... Bueno, yo cuando Bueno, me acuerdo llevan tiempo. En moda, de por escuchar ejemplo, quizá fue Twitter de los primeros mercados donde los Cierto. influencers tenían mucho Sí. peso. De hecho, yo recuerdo... y el cine. Tú los acuérdate, actores. o sea, hace 10 años no pasaba, pero hace 8, 9 años, 7, 8 años, llegabas a cualquier evento y en la lista de gráficos Sí. o prensa estaban los influencers. Sí, o sea, sí. estaban invitados igual. Blogueros, exacto. Sí. Y cada vez había más. Pero que yo no es que esté en contra, pero no, bueno, yo de pero hecho es que... para una revista tuve que hacer un reportaje a los 8 influencers más influencers del momento, ¿no? Vale, sí. Pero bueno, Barcelona. pero hay gente que sí que tiene idea, o tiene gracia, lo que sea, y después están Pero bueno, que son 4 contados en realidad. Los que van a picar el cóctel. Sí, exacto. Que sí. esos hay muchos. Sí. Hay muchos. Pero esos hay muchos de varios ámbitos. Incluso nosotros lo hemos comentado más de una vez. Sí, Hay sí, está claro. Hay incluso compañeros que dices, bueno, ¿este va a hacer fotos o O va al a canapé. comer? O al canapé. Va a buscar el canapé. A Miquel, ya te digo yo que no va al canapé porque me va siempre de culo, ¿eh? Al final siempre le tengo que coger yo alguno porque si no, no come. O sea que una de las cosas que pasarela y todas estas front row y tal es que tienes que ir, corres, tienes que ir espabilado. A ver, Él corre tienes que más. ir. O sea, en la pasarela él corre más. En la pasarela no corres. Lo importante es coger la pasarela. Pero si tienes que hacer pasarela... y El coger front la row pasarela como es él, el sitio donde tienes que disparar. Sí, tienes Sí. un estudio estático. Estás Sí, en un lugar estás estático. Y Tú entonces, no, claro, cuando haces, pues eso, bueno, no, pero pues estás haciendo las dos Las cosas, dos cosas, las dos haces. cosas, pues entonces, claro, o sea, tengo que estar moviéndome a ver quién viene, quién deja de venir, estar con los compañeros que, bueno, pues hay ciertos codazos y, bueno, y también hay ciertas reglas del juego y después No, tampoco... pero las conservamos pero tampoco- bien, las llevamos muy sí, bien las reglas exacto, del juego, porque ya nos exacto. conocemos y cuando viene alguien nuevo, pues siempre hay alguno que le echa un poco una mano en ese sentido, pues de entrada, si estás delante no te muevas, porque Sí, yo tengo sí. la cámara justo detrás y paso por tu hombro, oye, que paso por encima de tu hombro izquierdo, no te muevas porque te daré con la cámara, vamos a algún Sí, coche. bueno. Mucho le da Ya. Con el 300 yo he dado unos cuantos, ¿eh? sin querer. Sí, no, queriendo, para Ya. que se dieran cuenta. Ya, Que pero te bueno, están moviendo entonces, demasiado. no, pero también ha habido una cierta evolución en todo esto, porque antes, bueno, sí que estaba esa primera fila, ese front row, esos famosos, tal, llamémoslo como queráis, como mejor os apetezca. Y entonces, antes sí que, bueno, pues hacías, por ejemplo, cuando llegaban, Había igual un fotocall al principio, que eso se ha ido quitando. No, al principio no había ni eso. No, Bueno, yo te estoy hablando al Mercat de las Flors. Sí. El Mercat de las Flors, cuando era Gaudí, Gaudí Vale, hombre, vale. Gaudí mujer. Que era mucho más, sí, más. Claro, Ya más pequeño. además. era más pequeño todo aquello, sí. Y entonces, bueno, pues Es que ya era tienes más ya familiar. tienes una Sí, edad. exacto, sí. Sí, los 25 los llevo bien. Vale, entonces yo tengo 15. Exacto. Vale. Mola, me gusta. Entonces, bueno, o sea, era todo como más llevable. Entonces, después ya se empezaron a poner cada vez más marcas, el tema de incluso, pues eso, de coches. Ya querían, pues eso, el personaje famoso al lado del coche. Y además que no tenía nada que ver con el mundo de la moda. No, Por eso pero cambió. bueno, eso es marketing. Antes eran los es- diseñadores los Sí. que les hacías fotos Sí. y luego pasó a que tenías que hacerle fotos a actores, que ya me digas tú. Sí, que a veces no tenía nada que ver. nada que ver. Después otra cosa que ocurría, pues es esto. Igual llevaba el bolso. Sí, del sí, diseñador. pero claro, después hubo el tema que, bueno, que se ha jugado mucho en
en Cibeles, en España sobre todo, después se trasladó aquí, que es, o sea, tienes las modelos profesionales, que son las que estaban ahí, y estaban, pues bueno, pues haciendo su trabajo, pues como cualquier otra persona haciendo de su oficio. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues que entonces traían a lo que tú estás diciendo muy bien, a la actriz de turno, y entonces, claro, sí, está haciendo pues como cierta sombra a las modelos que eran las profesionales. Sí. O sea, incluso las hacían salir a la pasarela, y de hecho sigue pasando. Sí. Sigue pasando. Y entonces, un diseñador coge como musa de esa pasarela a una actriz que no sabe desfilar. Y nosotros... Sí, lo hemos vivido, claro. Hemos vivido mucho eso, e incluso hemos provocado a ese personaje a que hiciera cosas que sabía que no le iban a quedar, o muy bien. Bueno, a veces hemos llegado a ser hasta crueles con alguna botoxeada hasta arriba. Botoxeada. Sí, porque si se reían les tapamos los ojos de los pómulos. Sí. Luego te digo cuál. Vale, y entonces hay que diferenciar en una pasarela, hay 3 zonas en una pasarela en las que solemos trabajar 4. En algunas puede haber un photocall inicial, que es antes de la pasarela, pero no se hace porque normalmente en las pasarelas hay demasiadas pasarelas, entonces no hay tiempo. Los famosos igual han entrado a primera hora, ya no los vuelves a pillar. Entonces, cada vez salir a un photocall, pues no se hace. ¿Dónde se hace esto? Pues se hace, pues por ejemplo, en Pronovias. Bueno, hay un pequeño photocall donde va pasando la gente. Pequeño no, grandes, enormes. Sí, la verdad es que es enorme. Hace como 20 metros de largo, es todo enorme. Sí. Van pasando por una alfombra y los fotógrafos están detrás de una cinta y los van parando y van haciendo fotos, ¿no? Luego está la zona de la pasarela, propiamente dicho, que son las modelos. Es hacer el pase de las modelos. Pero antes está el front row famoso. O sea, antes de cada pasarela se hace front row. Y el front row es esto. Pues pero si miramos los tempos... No, los tempos tampoco. Tampoco. Haces primero backstage... Backstage, front row, pasarela. Correcto. ¿Y backstage? Que los pillas... backstage, pues bueno, o sea, a ver, yo, si me permitís, os explico un poco un poco de historia, por decirlo así. O sea, antes os estaba comentando el Mercat de las Flors, que es donde se estaba haciendo, donde se empezó a hacer todo el tema de Gaudí hombre, Gaudí mujer, y después hasta actualmente, ¿no? Entonces, claro, o sea, de pasar a, claro, una cierta novedad en los años 80, os estoy hablando. Sí, años 80. Entonces, bueno, pues algo nuevo, divertido, pues también había mucho movimiento. Después vino la Luada, que era moda gallega, que entonces presentaban aquí los diseñadores. Sí, y estuvo funcionando durante unos cuantos años, y muy bien, muy buen ambiente. Y después, bueno, pues por mi caso, después de los Juegos Olímpicos, estaba en una de las publicaciones en las que estaba, cerró, y entonces pues me tuvo que mover, y entonces ya empecé con... Bueno, es que eso es lo que cambió al final de los 80, principios de los 90. Se trabajaba con revistas. Que se trabajaba con revistas y se pasó a trabajar como freelance mucho más. Sí. Pero con agencia entonces. No, en mi caso había sí. De todo. Yo sí, hacía agencia, hacía revistas, de todo. Entonces, el cambio importante, no solo para las pasarelas, sino para prensa en general, es que antes los medios tenían fotógrafos. Y ahora no. No, ahora no. Ahora ya no. Ahora no. Pero entonces, claro, estábamos con un grupo, y entonces lo que hacía era, llegué a hacer el circuito. El circuito de la moda. El circuito de moda. Entonces hacía Milán, París... Nueva York, París, Milán, Madrid... Madrid, Barcelona, incluso había hecho Lisboa. Y incluso, o sea, claro, el primero que hice fuera fue París, y además fue chocante, ¿no? Porque, claro, o sea, yo París sí que lo conocía un poco, bueno. Y el primero que voy y me encuentro pues con Kim Basinger, Sofía Loren y tal. Y ostras, y entonces resulta que estaban rodando la película de Pret-a-Porter. ¿Vale? Que salía Marcelo Mastroianni. Y entonces, bueno, y estuvieron varios días, claro. O sea, fue un rodaje bastante largo. Forrest Whitaker, o sea, habían actores incluso de primera línea, sí. Sí, que algunos incluso aquello, tener algunos minutos con los que poder hablar y conversar. Bueno, me explicabas una anécdota en una entrevista que estabas haciendo fotos a Malkovich. Bueno, esto fue otra historia. Después te explico eso, vale. Si quieres. Y el caso es que bueno, pues con
o sea, siguiendo con esto del prêt-à-porter, la película, pues bueno, se hizo uno de los desfiles que se rodó fue el de Issey Miyake, y entonces eso lo aprovecharon para al final donde salen los créditos y aparezco yo. ¿Ah, sí? Sí, con un 200 en la mano y bueno. Claro, mira, está bien. Sí. Entonces me hizo gracia eso. Entonces, a ver, claro, bueno, es que antes, es muy duro. Antes salíamos. Sí. Porque antes siempre en las pasarelas televisión siempre enfocaba el set de fotógrafos. Sí. Y hemos salido todos. Yo estaba haciendo memoria y claro, hace yo 10 tengo años, imágenes de los fotógrafos. Veces que se hacía esto. Y normalmente incluso nos hacíamos a foto de grupo. También. Ahora se sigue haciendo eso. No, Yo llevo varias pasarelas que no. Bueno, llevo años ya. A ver, que a veces se hace, pues no sé, haces un poco la foto de todos los que están en La última que estuve fue hace 3 años. 3. Porque fue por un encargo en una revista que necesitábamos la portada solo. Entonces fui a 3 pasarelas y a pronovias. Vale. Fui a Rosa Clara, bueno, las típicas, las más... Pero eso es la Bridal. A la Bridal. Que era solo para hacer una portada de una revista de novias. Bien. Y esa fue la última, hace 3 años o quizá 4, ¿eh? Ya. Sí. Entonces, bueno, el ritmo que hay en lo que es en pasear en el circuito, a ver, también ha cambiado mucho, también es bastante estresante, porque claro, aquí, por ejemplo, que es en Barcelona, claro, es paso cotambolis, es bastante sencillo. Sí. Pero claro, cuando te hacen ir moviéndote de un sitio a otro, de la ciudad... Exacto, que el set no es... o sea, se hace no todo en el mismo sitio. Claro, por ejemplo, dices... Cada diseñador tiene un sitio. Claro, por ejemplo, en París, si se hace todo en el Louvre, pues vale. Sí. Hay diferentes salas, pero claro... Armani tiene su propia pasarela, o sea, cada uno tiene la suya. Sí. Bueno, entonces es mucho más limitado en cuanto a gente, porque está mucho más controlado, son invitaciones del diseñador directas en algunos casos, entonces la prensa es como aquí Pronovias. Nosotros cuando hacemos la Bridal, estamos a tomar por saco en Cornellá y nos tenemos que ir al Menac. Al Menac, sí. A hacer la de Pronovias. Correcto. Y ya es un follón y estamos relativamente cerca. Sí. Pues imagínate en París que todo está a tomar por culo. Está más lejos, o en Nueva York también está ahí, las distancias y después tienes mucha circulación y todo. Y en cambio, por ejemplo, lo que me hacía gracia, o sea, una de las que prefería, era Lisboa. Lisboa, o sea... A ver, lo que me gustaba era que es lo que hace la presentación, o sea, tiene unos pequeños stands, es como una feria, ¿no? Es un poquito feria y aquí lo hemos divertido. En la Bridal, porque está la parte de abajo que es la feria. Sí, pero no. Pero está separado. No, pero no es la feria de exposición, o sea, la feria de lo que es la ropa de los diseñadores o de las firmas. No, es es como si fuese un village. Y entonces tienes pequeñas cosas, pero lo hacen con mucha gracia. Después, claro, ¿qué me encontraba a veces? Pues que dices, después lo que eran los diseños no siempre eran tan vistosos. O sea, para una cosa tener imaginación, después les faltaba otra cosa, ¿no? Y después una cosa que encontraba faltar... Están quizá un poco a remolque, ¿no? De la moda italiana, la moda española, la moda francesa. Sí, bueno, sí, pero también, también hay buenos diseñadores. Porque son los 3 grandes centros de la moda hoy en día. Sí, aparte de Nueva York, ¿eh? Nueva York es el que aglutina toda la moda a nivel mundial. Sigue siendo. Sí. Sé que hace años y eso, pero sigue siendo. No, Nueva York aglutina la moda del mundo. Que para eso son muy buenos los americanos. Sí. O sea, pero bueno, si me cuentas acabo que lo que me gustaba de Lisboa es... O sea, Lisboa para mí es una ciudad muy bonita. No sé si la conocéis. Sí. ¿La conocéis? Vale. Tiene ese encanto decadente. Exacto. Y después, o sea, la gente es muy amable, trabajabas y te sobraba tiempo. No como en otros sitios que vas de cráneo y además todo en el mismo sitio, supongo. Sí, en este caso sí. Sí, muy cerca del Tajo. Ha ido cambiando mucho este tema. Yo lo he notado en los últimos 14 años, más o menos, que se ha notado un cambio de hace 14 años aquí. O sea, de los 2000 ahora, pues imagínate, de los 80 que empezaste tú. 80, exacto, sí, ha habido mucho cambio. Mucho. Bueno, pues volviendo al tema, entonces, el orden básicamente sería, si hay un photocall, pues el photocall. Normalmente la gente que hace front row también hace photocall y hace el backstage. Los que hacen solo la pasarela, normalmente solo hacen pasarela, no suelen mezclar, hay menos gente. También hay equipos que hay una persona que hace cada cosa, claro. Sí, o sea, que solamente se dedica a hacer backstage. Sí. Otro se dedica a hacer, o sea, sí, depende. Sí. O sea, bien, podrían ir 3 fotógrafos de una revista o de un sitio. Bueno, de un medio. Es un medio. Agencia. De hecho, a veces las agencias las montan
un fotógrafo, ¿eh? Es una pequeña agencia que monta un fotógrafo y nosotros más pequeñito, sí. Que además recorre todo el circuito de la moda. Y claro, tienen igual hay 3 fotógrafos solo para hacer pasarela. Uno hace las fotos normales, o sea, las clásicas, las que hacemos todos. Cuerpo entero, otro hace medio cuerpo, zapatos o bolsos, complementos. Detalles. Y hay 2 que hacen esto. Uno hace pues igual zapatos o peinados o bolsos o tal. Y se lo van repartiendo. Normalmente en ese equipo hay luego el que hace front row y backstage, que normalmente suelen ser uno o dos, que en ese caso vas tú. En mi caso, sí. Cuando vas con ellos, vas tú. Sí. O sea, tú haces esto sobre todo. Y luego hay otro equipo que es de pospo. O sea, gente que recibe las tarjetas recorta y las envía al FTP del medio para que las tenga todo el mundo disponibles. Vale. Que eso es lo más dramático. Sí, el time to market ahí es muy justo. Si quieres realmente vender como agencia prensa, tienes que ser el primero. Bueno, pero lo divertido, o sea, este proceso que has explicado, que está muy bien explicado, en esos años, los 80, 90... Claro, había que revelar. Claro, entonces es que se hacía con película de cine. Sí. Ostras. Sí, para hacer los sí, claro, se disparaba. Se disparaba la diapositiva y después para que los duplicados no saliesen tan caros, después se hacía con película de cine. Que era más barato porque comprabas por metro. Sí. Sí. Ah, claro, comprabas los tubos. Bueno, no, yo lo he hecho, o sea, comprar... yo los había visto en Arpi, me parece. En Arpi, allí en las Ramblas, los había visto en Arpi. Comprabas carcasas vacías y te montabas tú las películas. Vale. Sí, los había visto ahí precisamente. Esto yo creo que lo hemos hecho casi todos en los 80 seguro. Y hoy en no había día... otra cosa. Era eso, era los carretes de ACFA que salían carísimos comparativamente. Hoy en día, a ver, yo había visto pues del backstage que decís y todo eso, alguna foto de, pues eso, las famosas del tipo Rolling y tal, de la fotógrafa que te gusta tanto, para que no me acuerdo. Annie Leibovitz. De la Annie y todo esto. ¿Todo eso es backstage? ¿O no tiene nada que ver con una pasarela? No, seguir a unos músicos y todo eso. Annie Leibovitz no es... Eso era por seguirlos, ¿no? Vivir con ellos. Y... No. A ver... Annie es una fotógrafa inminentemente de estudio, ¿eh? Ella cogía igual al famoso y se lo llevaba a su estudio en Nueva York y les hacía unas fotos. O a la modelo de turno, o a la top de turno. Me había coincidido con Helmut Newton en una de las pasarelas. Y Sebastián Salgado. Y con Avedon, ¿no? No, Avedon no llegué. Ya era más mayor. No llegué. No tuve la suerte. Pero entonces, a ver, sí que hay... Es uno de los grandes, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero entonces, claro, o sea... y después también hay otros Cunningham, este era muy especial también. Y muy respetado. Entonces, o sea, lo que tú dices... Porque además es eso, ¿eh? Luego esto... ahora se nota, pero antes se notaba más el respeto. Había fotógrafos que tenían ese halo de respeto. Ahora también porque nos conocemos, porque ya sabes quién, trabaja bien, además conoce mucho a la gente. Esto lo hemos vivido tú y yo mucho. Correcto. Y además, Miquel, que él es muy modesto, pero él es el típico fotógrafo que está en cualquier fotocall o está en cualquier front row y todos los personajes lo conocen. A él. O sea, no es como al revés, que tú tienes que conocer a todos, sino a él ya lo conocen, porque o ha coincidido, o les has hecho fotos, claro, o la pregunta que te iba a hacer. Porque has coincidido en otro evento y no ibas ni a hacer fotos. Y entonces, ese quizá es el trabajo más difícil de cualquier fotógrafo de front row. Es tener la confianza del personaje para que realmente te haga caso, o sea, tengas la foto que tú quieres. ¿Qué dirías que es por tu trabajo, por tu manera de ser, porque llevas muchos años o un poco creo que todo? Es todo, o sea, todo suma. Todo. O sea, a ver, tienes experiencia, o sea, la experiencia se hace con el tiempo. Entonces, una cosa que estábamos comentando antes con el backstage. El backstage, o sea, has de ser respetuoso. Muy hay, respetuoso. por ejemplo, claro, se están cambiando. A ver, vale. Las modelos tienden a pasearse desnudas. Sí, o sea, entonces tienes que respetar. O sea, yo he visto a alguno que estaba disparando, o sea... Aprovechando que están desnudas. En plan, o sea, no. O sea, me he encontrado, pues, en París era, en Milán, no me acuerdo exactamente, uno de los backstage, que entonces había una de las chicas, estaba enfrente de ella y... Bueno, pues estaba con la ropa y me estaba mirando para que le hiciese. Entonces me fijo y digo, que tenía pues eso, un picho al aire y tal. Y cogí y le dije, te lo cubro. Ah, vale, pues sí. Además, luego te lo agradecen. Eso es quizá una de las cosas que tiene Miquel y por eso se acuerdan de él y por eso llega más nivel de confianza. Sabe que en su trabajo no entra el oportunismo de buscar una escena escandalosa. Vale, porque no la quiere, no la necesita, no es paparazzi, no necesita este tipo de cosas. Exacto, incluso una vez con Carla Bruni,
Carla Bruni, sí. Sí, tío, macho. A mí me da una envidia. Estando en París, en alta costura, me acuerdo que estaba con otra modelo, ahora no recuerdo el nombre, y estaba fumando y me dice, no, espera. Sí. Escondo el cigarrillo. Sí, porque no queda bien. O bebiendo. Bueno, no. O sea, escondo el cigarrillo, no me hagas que se vea el cigarrillo, porque hay niñas, pues eso, niñas de 13 años, de 12, 13, 14, se fijan en todo, pues que sea. Que entonces, no quiero que copien esto. Claro. ¿Vale? O sea, ella también tiene su conciencia y su responsabilidad. Pues sí, pues no tenemos esa imagen de los famosos, ¿eh? Pensamos que a todo el mundo le da igual y tal, y claro. No, pero y habrá quien no, y habrá quien. Son muy cuidadosos con su imagen, ¿eh? Yo creo que lo he explicado en algún podcast cuando... No sé si lo he explicado. Cuando estuve haciéndole una sesión de fotos a Caroline Goodall, ella, si no cuadraba su imagen, se negaba en absoluto. O sea, estábamos haciendo una sesión. Sí. O sea, si como no le gustara algo y no se viera, no se hacía esa foto. O sea, es así. Son muy conscientes de qué les favorece y qué no les favorece. Tienen mucha más conciencia fuera de esto que aquí. Sí. Mucha más. Porque también llevan más años que nosotros viéndose en el público, ¿no? En las redes y en todas partes. A ver, y esto también me parece bien, o sea, que tienen que cuidar su parte de imagen, su parte profesional y, o sea, las dos partes tenemos que ser profesionales. Y el ejemplo que dan. Tenemos que ser profesionales por ambas partes. Esto hicimos un programa especial sobre la ética, que ya te lo escucharás, sobre la ética del fotógrafo. Ahora hay muchas más discusiones al respecto porque aparecen casos pues de fotógrafos que han aprovechado su posición de fotógrafo no solo para intentar seducir, porque hemos visto de todo. Bueno, sí, como fotógrafos que llaman. Sí, exacto, pues precisamente ese concepto lo mencionamos. Sí, tal cual. Sino que además están haciendo unas fotos que no benefician a la modelo, en absoluto, porque la descartan del mercado muy fácilmente. Y comentábamos, por ejemplo, que en una pasarela, una top model, una foto que ella quiera y que se vea un desnudo, ella ya tiene una repercusión mediática muy diferente, pero si, por ejemplo, es una modelo que no conoce a nadie y salen esos desnudos, la condiciona al mercado. Sí. Porque el mercado es muy puritano en este aspecto, ¿no? Sí. Y luego es igual, luego la pasarela, es como unas transparencias que dice, se ve todo. Cuidado, que eso también ha ido por décadas, o sea, porque... Y ha ido a peor. Sí, bueno, el puritanismo ha llegado más lejos ahora. Sí, bueno, o sea, hay más abierto, más cerrado, o sea, me refiero a apertura mental o... En los 80 era mucho más fácil ver transparencias en un desfile que ahora. Ahora no, ahora cuesta más. Estamos, ahora ves las transparencias, puritana. pero llevan ropa interior debajo. ¿Pero depende de los círculos o depende de la situación geográfica o es general? No. O sea, esto son tendencias que hay que a ver, que incluso en pasarela, en fotografía, en todo, pues bueno, o sea, se vuelve o sea, la sociedad o las mismas revistas, hay unas tendencias que es o más apertura, bueno, no importa, sale pecho, tal, no pasa nada. Y hay otras, o sea, actualmente, es que se ve un pezón de mujer incluso. O sea, es pecado, ¿no? O sea, a ver... Sí, una cosa. Pero es que hasta hace relativamente poco esto no era así. Yo creo que todo esto ha influido mucho el tema de la aparición de las redes sociales. Si se ve un pecho ahora, ya saben, el mismo diseñador ya sabe que esa foto no la puede subir a casi ningún sitio porque se la censurarán o tendrá que censurarla. Es muy posible que vaya por ahí, ¿eh? Y entonces, es muy posible que vaya por ahí. Bueno, en mi caso a veces también hago algunas que son, o sea, mirando las dos versiones. Porque claro, o sea, si te dices, bueno, pues la versión más fresca o pues claro, entonces te la van a si va a parar a Instagram o a Facebook o alguna de las redes sociales, pues ahí va a haber un problema. Sí, lo hay, sí. Entonces estábamos en la moral americana. El backstage no es la típica foto, y tú me dices, no es la típica foto que luego vas a ver en ningún medio, simplemente es una foto que rellenas la pasarela, es una forma de rellenar la cronología de la pasarela. También a veces lo que haces es un proceso, coges una modelo y la sigues en el sentido de por ejemplo, el maquillaje, pues como queda,
y bueno, pues es una parte más. Después otra... Están bueno también la parte esta profesional de maquillaje, de peluquería, que también es muy importante. Lo pueden pedir para esto, precisamente. Bueno, y después con las revistas también les gusta. En su día también lo buscaban, lo querían. Pero ahora es menos esto. Bueno, y todo esto, el mercado ha bajado. En los últimos backstage que me he metido simplemente, porque igual llevas a un fotógrafo que no ha hecho nunca ni backstage en front row, y le dices, mira, va, te voy a enseñar cómo es esto. Y le das los 4 consejos estos de, bueno, hay que ser respetuoso, primero preguntar si puedes pasar, porque hay momentos en el que el diseñador no quiere que entres. No, ¿vale? o los maquilladores. O los maquilladores, porque distraes. O la modelo, o la propia incluso. Modelo que no está preparada lo suficiente. Entonces, el backstage normalmente entras 10 minutos antes de que empiece la pasarela. No, depende, no. Yo he estado a veces mucho más rato y entonces, claro, te vas esperando. Porque no hay tiempo. No, ya. Bueno, en Barcelona, por ejemplo, que es la que más conozco, es entre pasarela y pasarela estás descargando fotos, pero luego, entre que empieza a entrar la gente, nosotros los fotógrafos entramos antes. Pero claro, hasta que no entra la gente no puedes hacer front row. No. Entonces vas a backstage, haces 4 fotos. Pero entre que empieza a entrar la gente y empieza la pasarela, igual tiene solo 10 minutos. Sí. Porque hay 10 minutos. Y luego una pasarela, hay que tener en cuenta que la gente se cree que duran muchísimo, pero una pasarela son 12, 15. Sí, de minutos, sí. Pasas más tiempo esperando. Sí, muchísimo más. Y después la gente me hace gracia, ¿no? Porque dice, ay, qué bien, que tal, que tantos sitios y tal. Y entonces dices, a ver, o sea, no vais cargados, o sea, sí. Mira, lleva los... el va más cargado. Maneja todos los... Bueno, y antes todavía, pero ahora además tenemos que llevar ordenadores y tal. Sí, te iba a preguntar con respecto a eso, Miquel, que se nos va el tiempo, pero el tema entonces técnico, ¿qué es lo que suele llevar a una pasarela? ¿Qué es lo que suele llevar? ¿2 cuerpos? ¿Cámara? Sí, mínimamente uno, claro, entonces mejor ir con 2. Cambiando objetivos. Exacto, con 2 cuerpos. Después también tienes de llevar ordenador para hacer edición o para enviar, como es mucho en mi caso, y otros compañeros, o sea, tienes que enviar. Tú normalmente vas con un cuerpo y un 2470 o algo así, y un flash o 2 flashes. Y iba a preguntar por el flash también, si sueles utilizarlo. Lleva un artilugio, que es de los pocos que lo llevan, es así, que es precisamente, que viene más de las antiguas antorchas, que es un hierro que sale para que él pueda mover el flash. Sí, es un grip. Y es un grip que puede mover el flash y puede evitar que la sombra, o sea, puede hacer que la sombra siempre quede detrás, aunque el plano sea vertical. Vertical, aunque te pongas la cámara en vertical, entonces no queda el flash a un lado, sino que queda arriba. Y bueno, es un grip que conseguí en Estados Unidos, en Nueva York. Y bueno, hace muchos años que lo tengo y eres de los pocos que va así. Sí. Yo me he visto igual a ti y a otro. Sí, porque claro, es que la pregunta iba por ahí. Era que te encontrarás condiciones de luz muy distintas de un sitio a otro. Sí. Que ni siquiera están pensando, un diseñador no piensa en condiciones de luz, o sí. Y hay que tener en cuenta que no piensan demasiado. No, y si tienes que enviar las fotos muy rápido, disparamos en JPEG. Sí. Porque ese es el otro problema. Tienes que clavar la temperatura de color y te permite un poco de margen. Él, como viene del químico, yo también, nos resulta relativamente sencillo saber cuál es. Es decir, que me preguntas si tienes dudas, haces una foto, la ves y dices, vale, aquí hay tungsteno. Pues vale, sí, para abajo. Está, sí. En la pasarela es más fácil, ¿eh? En la pasarela también nos preguntamos, oye, ¿habéis hecho? Sí, pues mira, ¿qué tenemos? 3.200, 3.400. Bueno, pero en la pasarela yo lo he comentado alguna vez. Claro, es una cosa tan interiorizada. Miras a la cámara. Dice, ¿qué temperatura es la siguiente? Dice 3.200. O te dice tungsteno y tú, 3.200. Vale, pues ya está. Sí. Entonces es fácil. En pasarela no. Lo único difícil de la pasarela es cuando es cañón. Cuando es cañón es mucho más difícil porque hay un ligero fliqueo. Sí, pero mira, esto aquí ocurre muchísimo, es horrible. Pero fuera en cambio, en París no. O sea, en París tienes... Porque los cañones son de verdad. Bueno, pero además... Pero aquí en Pronovias, que es cañón, nunca pasa. ¿Por qué? Porque tienen unos cañones de narices. Ya. Sí. Y además en Pronovias, por ejemplo, la media son 5 cañones. Hay 3 cañones frontales y 2 laterales. Entonces tienes toda la pasarela perfectamente iluminada y la zona de fotógrafos, que es de media pasarela en adelante, que es la zona que más utilizamos los fotógrafos, que es del que va con un 500 al que va con un 300. Que es así. Ya, pero por ejemplo, yo me acuerdo pasarelas de John Galliano, que era... una pasarela larguísima y tenías la misma la misma luz en el fondo en el fondo que enfrente. O sea, bueno, pues claro, pero no la pasarela es más larga que el resto. Porque habría un técnico de iluminación en condiciones que se preocupa de se eso. gastan el dinero en eso. Pues y luego
Luego, esa es la diferencia. ¿Hay presupuesto o no hay presupuesto? En Pronovias hay presupuesto y en el resto todos comparten la iluminación. Entonces, cuando vemos que la pasarela va a ser parrilla de tungsteno, todos estamos encantados. Sí. Porque la luz es uniforme en toda la pasarela. No hay que hacer nada. Más o menos, sí. Cuando es cañón, no solo hay el ligero fliqueo, sino que en el fondo hay mucha menos luz que en el primer plano. Entonces puede haber incluso 1,5 pasos de diferencia entre el fondo y el primer plano, o más, o incluso 2 pasos. Y tú tienes que saberlo para jugar o con el ISO o con la apertura. Lo que iba a decir, porque con la velocidad no puedes jugar ahí. Porque bueno, puedes o con diafragma. Sí. Y yo, por ejemplo, que no lo hago con diafragma, lo hago con ISO. Porque yo hago toda la pasarela 2.8, por vicio. Porque soy así de vicioso. Ya. Pero, ostras, estar cambiando el ISO... No, con la rueda. Con la 1 es muy fácil con la rueda. Sí. Porque le das al botón, giras. O sea, depende de la cámara. Depende de la cámara. De lo que a ti te sienta cómodo. Yo me he encontrado fotógrafos que en pasarela bajar de F4 no quieren bajar porque hay más riesgo. Cuando están muy cerca hay mucho riesgo con un 300 bajar a 2.8. Supongo que si pierdes unas cuantas fotos te la estás jugando. No puedes perder fotos. Claro, por eso te la estás jugando en el trabajo. O tienes mucha práctica y además debes tener una cámara muy buena porque los puntos de enfoque, lo hemos hablado muchas veces, no todos son igual. Entonces, la diferencia fundamental está ahí, en la técnica. O sea, todo es una cuestión de técnica en pasarela. Y no es difícil, ¿eh? No es difícil. Entonces, el flash sí que se utiliza para fuera de pasarela, para el backstage, para el front row, todas estas cosas. A ver, había unos compañeros italianos que estos sí que tenían un sistema que ponían un flash grande y con unas baterías. Ahora que ellos iban cargadísimos, parecían, se deslomaban. Y entonces, sí. Claro, entonces, imagínate la distancia que hay desde el podium de fotógrafos hasta el final de la pasarela, y ellos iban pam, haciendo disparos. Entonces, claro, en parte también nos fastidiaba, porque claro, a lo mejor pillabas alguno. Claro. Entonces, esto pasa en pasarelas, por ejemplo, que no están iluminadas o que están muy mal iluminadas, que al final nos obliga a usar flash. En algunos casos, en la 080 pero no se puede. No, pero estos lo Hoy hacían. en día se te mete alguien con flash y le das de collejas. Sí. Por varias razones. Primero, porque me va a joder la mitad de las fotos, hablando claro. Porque voy a pillar, seguro. Hay gente, sobre todo, la gente que se pone normalmente en primera línea de los fotógrafos, que suelen trabajar para... Solo les interesa el fondo de la pasarela. Entonces trabajan con objetivos más cortos. Trabajan con un 24-70 y tal. Entonces solo cogen el final. Estos se disparan con obturaciones más bajas y como entra un flash, destroza la foto. Entonces, eso tiene un poquito más de juego. Sí. Porque lo hacen básicamente jugar pero con no, es que te digo, estos italianos estarán trabajando con 200 y 300 y flash, o sea, pero un flash, o sea, que era grande. Casi como uno de estudio ahí. Pero bueno. Esto es una locura. Tú imagínate que 30 fotógrafos en una pasarela hacen lo mismo. Todos ponen flash y todos disparan. No tendríamos ni una foto. O sea, a nosotros nos pasa a veces en un fotocall que alguna se te cuela. Sí. Pero claro, que se te cuele en un fotocall es muy difícil. Es difícil. Porque ¿cuántos fotógrafos le hacen foto a una persona en el fotocall? 4, porque si el fotocall es largo y somos 16, pues... pero bueno, actualmente lo que es pasarela, hay dos cosas. O sea, la iluminación... Ahora normalmente ya suele estar mejor, suele estar bien. Y después que tampoco hace falta que estemos subiendo demasiado el ISO. No es necesario. Pero bueno, con todo y con eso, que a lo mejor te encuentras no sea una pasarela profesional, entonces sí que tienes que utilizar. Yo me acuerdo flash. Una de las pasarelas que hicimos, entonces tú estabas también, de la 080, la primera creo que fue, o la primera o la segunda pasarela, que fue en el Palau de Pedralbes. No sé si fue el primer año o el segundo año, que la iluminación brillaba por su ausencia. Ah, sí, bueno, decían en los jardines. En los jardines, ¿te acuerdas? Sí. Que pusieron la luz tan mal que estábamos los fotógrafos repartidos en 3 zonas, 3 o 4 zonas, ¿te acuerdas? Cierto, sí. Porque hacían como un círculo. Sí, hacían, y había zonas absolutamente negras, no había luz. Y en las que había luz resulta que tenías público muy cerca. Desastre. Entonces no podías coger un buen ángulo, era súper difícil.
Y además no podías usar un 300 porque no tenías una modelo que te venía recto, sino que tenías que estar jugando con el 70-200 y ISOs muy altos porque perdías muchas fotos. Y luego, el año siguiente le hicieron dentro y todavía fue peor. Fue peor, porque tuvimos que poner flash. Porque tampoco no hay mucho espacio ahí. No, era muy estrecho. Claro. Las modelos chocaban al pasar. Bueno, porque también lo que han querido hacer con el 080 ha sido querer llevar o descubrir nuevos diseñadores. Nuevos espacios también de la ciudad. De la ciudad. Pero los últimos años se ha hecho en el mismo sitio. Bueno, si ahora se está haciendo, ahora, por ejemplo, el 080 será del 4 al 7 de febrero y será en el Centre Modernista en San Pau, en la Avenida Gaudí. Pero es un sitio bonito. Es bonito y hay más o menos espacio, pero para mí el mejor es el de la grapadora. Sí. El que dices tú de las glorias. Pero este estaba muy bien hecho. Sí. Menos el primer año. No sé si te acuerdas que hacían pasar a las modelos por unas zonas de luz cuadradas. Sí. Pasaban por debajo, entonces tenías... no había luz. Había luz. No había luz. Había luz. Sí. O sea, era así. Pero el espacio... o la perdías. Sí. Pero el espacio es muy grande. No sé qué están haciendo, pero yo creo que es un sitio... que sería más práctico que otros. Sí. Por ejemplo, las Drassanas se hace, pero no le veo, no lo encuentro útil. Lo que es Fira Barcelona en Fira Montjuïc 2, bueno, o la Bridal, que lo hacen, bueno, el Bridal sí que está bien allá. Espacio. Sí. No, el tema de la pasarela, cada pasarela es diferente, pero la técnica es prácticamente la misma siempre. Lo que pasa es que en unas pasarelas, pues por ejemplo, sí que puedes estar jugando como máximo con un ISO 400, porque la luz es muy buena, a 2.8, y con otras pasarelas tienes que ir a ISO 800 porque si no pillas nada. Y seguir a 2.8. O sea, que es así. Muy bien, pues bueno, ya sabes que yo enseguida corto, porque llevamos 41 minutos, hostia, aunque no lo parezca. Me ha caído la pinza. Bien. No pasa nada. Me ha caído la pinza. Pero sí que te quería preguntar por último si realmente, o sea, ¿tú tienes un trabajo continuo todo el mes, todo el año y eso, o no? ¿O va un poquito... Las fechas te van cambiando mucho? No, pero tú tienes que hablar hasta hace 2 años. Sí, hasta hace 2 años. Sí, o sea, hay una serie de eventos o ya tienes un calendario y ya sé lo que voy a hacer, o sea, y como se repite más o menos, o sea, puede fluctuar un poco la fecha, ¿no? Entonces, bueno, también cojo y también hago pues un poco también lo que más me interesa hacer, en este caso. Vale. Y también, claro, viendo cómo está el mercado, pues el mercado está para todos los sectores, está por el estilo. Está sí, complicado. Pero además es para todos los sectores, para todos los tipos de fotografía. Miquel hace de todo prácticamente, porque tú haces prensa, tú haces moda, algo de publicidad, comunicación. Sí, es que haces de todo. O sea, a ver, Miquel es el típico fotógrafo que realmente está al pie del cañón todo el día. O sea, hay muchas veces es que nos enviamos mensajes y ¿dónde estás? No sé dónde. Digo, juño. ¿Sabes? O sea, él cubre mucho más lo requiere y hace muchos eventos también para Getty. Bueno, presentaciones, eventos. Entonces, claro, depende de dónde esté la pasta al final. Freelance en toda regla. Volviendo un poco a lo que estábamos comentando, esto que decías del backstage. O sea, lo que funciona muy bien es la ética, el saber respetar. Sí. Una de las cosas que me ha ido muy bien a mí es el tema de idiomas. Sí, hablo unos cuantos, mejor o peor que unos que otros, pero bueno. Entonces, y después no tener miedo a echar horas, ¿no? O sea, esto es una cosa de muchas horas. Tú has echado muchísimas horas. Sí. Porque además hemos tenido la suerte de trabajar juntos varias veces y Miquel es un fotógrafo no solo todoterreno, sino que muy comprometido, es muy profesional, todo el mundo lo respeta y esto es así, Miquel. Ya sé que a ti no te gustan demasiado las palmaditas, pero es cierto, a Miquel lo respeta todo el mundo porque ha ayudado a todo el mundo. O sea, lleva desde los 80 ayudando a todos los que empiezan, trabajando con todos los mejores. Porque él es de los mejores y entonces él está siempre en ese mercado. Entonces, él, podríamos llenar podcasts enteros de anécdotas de batallitas. Y de batallitas. Algunas las hemos compartido, otras no. Pero realmente donde está la diferencia entre el fotógrafo comprometido y el que no lo está. Y Miquel es un fotógrafo comprometido. Bueno, por eso lo respeta la gente. Mira, antes decías lo de Malkovich.
Si me permites, lo explico en un momento. Explícalo. Fue divertido. John Malkovich ha hecho pasarela, estuvo con Miró, ¿vale? Con Tony Miró, el diseñador, ha venido muchas veces a Barcelona. Y me acuerdo que estábamos haciendo en la SGAE, en el edificio de la SGAE, una rueda de prensa. Iba a presentar una historia de teatro y tal. Y entonces, pues estaban haciendo una serie de preguntas y a mí se me ocurrió, digo, hostia, yo viendo el personaje... ¿Y que no le hacían esa pregunta? No, y yo, claro. Entonces a mí hay una parte que me gusta, y también que he estudiado, que es programación neurolingüística, psicología y tal. Y me fui por un terreno que le digo, ostras, ¿qué hubiese sido o sea, mirando los personajes que dan a Malkovich, qué hubiese pasado si no fuese actor? Hubiese sido un malvado, psicópata. Un psicópata, hablando sí, con todas las letras. Eso Malkovich, John Malkovich. Entonces él me respondió y dice, no, dice yo, o sea, son los caracteres, ¿no? O sea, son los personajes que me ofrece el guión. Y entonces pues yo hago tal, ya. Y bueno, entonces siguieron con otras preguntas y entonces fue muy divertido porque estaba Conchita Casanova, que es una gran crítica, una gran profesional periodista de Radio Nacional de España, y entonces dijo, mira, quiero seguir por la puerta que ha abierto Miquel, y ¿qué pasaría, no? O sea, si realmente habrías sido tú. Sí. ¿Un psicópata? No se sabe qué. Entonces, bueno, son estas es cosas... uno de esos personajes que además... lo estábamos comentando sin saber yo la anécdota, precisamente porque es un tío al que a mí me fascinaría hacerle fotos. A John Malkovich, a Sean Connery en su momento, al Pacino, y además Miquel se parece al Pacino y lo hemos podido comprobar en las fotos, que tiene un rollo al Pacino. Yo era más Robert De Niro de joven. Mira. Sí. Podemos habernos puesto a los dos. Y no. Y entonces, ese tipo de cosas, esto de la programación neurolingüística, o sea, él lo ha vivido y lo ha necesitado, porque en fotografía yo creo que es imprescindible. Si no entiendes cómo se expresa o no identificas las expresiones, no sabes cómo llevar al personaje en una sesión, tienes que tener un conocimiento del lenguaje no verbal para saberlo llevar y conducir y que haga las cosas que realmente tú quieres que haga. O sea, condicionar incluso su expresión. ¿Llegas a condicionarlos o hay personajes que saben lo que estás haciendo con ellos? A ver, depende de lo que quieras, pero sacar. Si eres bueno conociendo la programación neurolingüística o la has vivido... Claro, pero no solamente tú eres bueno, el otro también está acostumbrado a que le hagan cosas. Si quieres construir algo... O sea, una cosa, si quieres... Lo que entiendo que quiere decir Pera es que, por ejemplo, dices... queremos construir un personaje con una sesión que estás haciendo. Vale. Claro, ¿vale? Otra cosa es cuando dices, bueno, no, o sea, deja al personaje, pues... que se exprese, que se haga su historia y tal, ¿no? Entonces, pero en publicidad buscas una imagen muy concreta. O bien buscas la imagen del personaje reconocible, que es un papel como Al Pacino, es muy El Padrino, pues oye, pues mira, ahora, si me permites, que ya que estamos con batallitas, os voy a explicar una muy cortita, que fue en una entrevista que era cuando estaba Antonio Gadés, hostia, que había sido pareja con Marisol, y me acuerdo que estaban los dos, y tuvo o sea, os estoy hablando de hace muchos años. Que entonces, bueno, o sea, estábamos embobados con ellos, lo que explicaban, dejaban de explicar y todo. Y había muy buen rollo. Entonces, me acuerdo, esto siempre me he acordado, desde que lo dijo, que Antonio Gadés explicaba, dice, a ver, un actor, una actriz, o sea, no tiene que, oye, si me sale este papel, haré esto y aprenderé. No, un actor, una actriz, decía, tiene que saber montar a caballo, hacer esgrima, nadar, llorar, cantar, todo. ¿Entiendes? No es si me das el papel, aprenderé. Tienes que aprender. No. O sea, hay que estar muy preparado en la vida. Pero esto lo hemos hablado más de una vez. Para ser un gran actor, tienes que serlo como muy versátil. Tienes que ser muy versátil y saber hacer muchas cosas. El actor es el Hugh Jackman que sabe cantar, sabe bailar, sabe... Hostia, y dices, pero este tío sabe de todo. Pero lo que nos olvidamos a veces es que para ser una buena modelo en una sesión y vender publicidad, también hay que saber actuar. Y muchas no. No, yo, por ejemplo, según qué cosas entonces, de publicidad... ahí tu entendimiento de la programación neurolingüística, cómo condicionarla, puede hacer que salga algo de donde no hay. Ya, pero por ejemplo, según qué temas de publicidad, he preferido coger a chicas, modelos, bailarinas,
por la expresión corporal, claro. que no una modelo que dices, vale, sí, eres muy alta, muy tal, pero no tiene expresión. No. Pero en danza ya lo sabemos, porque tú has hecho yo también. Sí. En danza tú estás viendo que están haciendo puntas, que duele, aunque lleven toda la vida haciendo puntas, sí, duele, y están sonriendo. O sea, son capaces de tener una actitud constante, haciendo... A pesar del dolor. A pesar del dolor, o de estar girando, mantener los ojos abiertos. Esto se lo pides a una modelo y no te lo va a hacer. Se lo pides a un actor y no te lo va a hacer. Y eso que el actor tiene mucho más interiorizado, que él vende su imagen a cámara. La modelo quizá le falta esa parte, ¿no? Antes igual las agencias de modelos sí que tenían preparadores, ahora solo tienen las top. Ya, pero esto me ocurrió con una agencia que estás diciendo. Y entonces, haznos al final de el día final, tal. Y estaba haciendo las fotos, y entonces, claro, las entrego. Claro, las altas, la que les interesaba a la academia, les interesaban las altas. Porque pero saben claro, que pero pueden ¿cómo hacer más caminaban? cosas. Pero ¿cómo caminaban? Caminaban mirando al suelo, mirando al suelo. Y en cambio había la pequeñita, la gordita y otra más, o sea... Que tenían mejor actitud. Exacto, la actitud, se comían la cámara, unas sonrisas, una alegría. Y claro, no, pero es que claro, me interesan las altas, sí, ya, pero las altas, ¿qué aprendieron? A expresar, pues eso, a expresar, caminar mirando hacia abajo. Ya. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que a las otras también les cobró. Sí. Aceptó el dinero de todas, ¿no? No, eso también. Ya. Entonces, es claro, un tema muy... vida. Aquí tenemos mucho, pero sí que es importante para un fotógrafo, como decía Miquel, el tema de los idiomas es muy importante, sobre todo si va a hacer prensa, porque no sabes quién va a venir, ni de dónde va a ser... y el front row, si no sabes, pues lo puedes pasar mal. Mínimamente, bueno, sí. Lo puedes pasar mal, entonces estás muy condicionado al sitio, mínimamente, porque ¿qué le vas a decir a todos? En maili, ¿eh? Hazme un maili. ¿No? Entonces, tienes que estar suelto. Luego, todos los fotógrafos que hacemos prensa o hemos hecho prensa somos patológicamente tímidos, como tú y yo. Sí, yo que soy tímido. Justo ¿sí? eso. Tú que vas a ser tímido. Como yo. Es igual de tímido que yo. Yo he visto a Miquel, que además Miquel es de los fotógrafos que se conoce a todo. Yo cuando no sé quién es, se lo pregunto a él. Digo, oye, ¿quién es? ¿Quién es esta? ¿Cómo te comentas al final? Pues estar buscando, leyendo y sabiendo dónde vas y buscando al Pero personaje, él está Porque permanentemente en ese mundo, entonces Claro. por eso conoce a la gente. Y los conoce a todos, no solo a la pero gente de las aunque estés agencias, en el mundo, sino- Sí. Es que tiene que ser bueno, es que es tu vida al final, ¿no? Porque al final conoces a eso. Estás todo el día... Estás todo el día ahí, sí. Además, llega un evento, llega alguien que tú no conoces y te tienes que acordar. Esa persona va a volver en otro evento y tienes que saber cómo se llama. No vas a estar pendiente de que alguien la llame para saber cómo se llama, porque cuando quieres llamar la atención de un famoso, tienes que llamarlo por su nombre. Por su nombre. Como le digas, oye, tú. Pepito, y no es Pepito, es otro. Y no es Pepito, y lo has cagado, no se va a girar. Sí, claro. Y si Estamos se gira, igual acostumbrados a las se gira películas mosca, y- como claro. diciendo, tía, tío, ya te vale. Es como lo de el Rubianes, ¿no? Que hacía el sketch este que todos le cambian el nombre. Sí, le decían Rubiales. Paco Rubiales. Paco En vez de Rubiales, Pepe Rubianes, sí. Paco Sí, Rubiales, Paco ¿no? Rubiales. No me engañes, Por que eso. tú eres Paco Rubiales. Paco Rubiales. Sí, pues lo mismo. O sea, es eso. Muy bien, pues nada, hoy es el programa, me parece que será un récord de duración, pero bueno, no hay ningún problema. Lo subimos igualmente. Nada, agradecerte muchísimo, Miquel, como la otra vez. Podemos partirlo y hacer parte ¿A quién? ¿A mí? ¿Me vas a partir? No pasa nada. Parte uno, No hay parte dos. problema, no hay problema. Tendremos otros programas y otras cosas, pero nada, eso, agradecerte, Miquel, pues eso, tu sinceridad siempre, pues todo lo que nos aportas cada vez que vienen, porque a mí me encanta, se pasa, es que yo Pero es no que, sé, pero pero es se que pasa son- una hora, macho. ¿Cuántos años llevas? Llevo, Haciendo fotos. uy, yo qué sé, desde el 84, ponle. Por ahí. Claro, pues son unos cuantos, macho. Ya, O sea, que llevas más de 30 años. sí. Son muchos años, Más de 30. Pues ya lo sé ya. Más de 30 años. Y tengo 25, ¿eh? Y tienes 22. Es Benjamin Button. Sí, casi, Es ¿no? Benjamin Button, no es al revés. Es Pues broma, lo es dicho, broma. muchísimas gracias, agradecerte que hayas estado aquí de nuevo con nosotros y eso, ya Gracias en a los vosotros, comentarios se nota a los radioescuchas. Bueno, los llamamos escuchantes. escuchantes, Bueno, Porque oyentes. claro, lo de oyentes, Ya, claro. tú puedes oír y no enterarte de una mierda, pero No, si no, aquí escuchas es que le prestas Escuchas, atención. o sea, bueno, sí, una escucha activa, está muy Sí, bien. sí, son escuchas activas. La verdad es que, bueno, esto de los podcasts lo que tienes que te escucha el que realmente está Está interesado. interesado, persona que está Eso Pero te debería pones la ponerlo radio, en el entonces- título.
Ojo, es largo. Ya lo verás, no hay ningún problema. Pues nada, muchísimas gracias, Miquel. Pues saludos a todos, muy bien, a todas. De tu parte y nada, nos vemos en alguna otra ocasión. Muchas gracias a todos, como siempre os digo, por estar ahí, por escucharnos, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Y bueno, echadle un vistazo a los cursos online que tenemos de Aprender Fotografía. aprenderfotografía.online/cursos. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente. Chao, chao. Chao. Chao.